En un mundo donde los exorcistas suelen ocultarse, donde los archivos se guardan bajo llave y los testimonios se vuelven susurros, solo hay un sacerdote que decidió estudiar al enemigo abiertamente, clasificarlo, diseccionarlo y poner por escrito lo que vio con sus propios ojos. Un hombre al que muchos llaman el teólogo del demonio, el único exorcista que convirtió el rito en ciencia y una batalla espiritual en una tesis doctoral. Hoy hablaremos del padre José Antonio Fortea, no del mito, no del personaje mediático, sino del sacerdote, el académico y el testigo directo de algunas de las manifestaciones más aterradoras documentadas en la Iglesia Católica contemporánea. José Antonio Fortea nace en 1968 en Barbastro, España. De joven, siente vocación religiosa, pero no la vive como un llamado místico o emocional. Él es diferente desde el principio. Su vocación nace desde la pregunta, desde la duda, desde el análisis. Mientras otros jóvenes sienten la fe en el corazón, Fortea la siente en la mente. Es metódico, es lógico, es un lector compulsivo. Durante el seminario en Alcalá no solo estudia teología, sino que devora libros sobre demonología clásica, filosofía del mal, tratados medievales, crónicas de posesiones reales, y eso llama la atención de sus superiores, tanto que deciden enviarlo a especializarse en un terreno que la Iglesia no suele enseñar de forma oficial, la exorcismología. En Roma, Fortea realiza algo histórico, un proyecto académico orientado a sistematizar los criterios, fenómenos, errores y métodos del exorcismo moderno. El resultado, su tesis doctoral titulada Summa Daemoniaca, un compendio teológico y técnico que hoy es referente entre exorcistas de todo el mundo. En resumen, mientras otros exorcistas nacen del llamado espiritual, Fortea nace del rigor. Su primer caso llega a finales de los años 90. No era grave, o eso decían. Una mujer hablaba con voz extraña. Decía que algo la seguía, pero nada demasiado evidente, hasta que Fortea comenzó a orar y de repente la mujer se arqueó. Los tendones del cuello sobresalieron. Su voz se volvió gutural, animal, imposible de reproducir anatómicamente para una garganta humana. Y dijo, con precisión quirúrgica, detalles íntimos de la vida personal del sacerdote, cosas que solo él sabía. Aquel día, Fortea comprendió que la demonología no era una teoría, era presencia. Fortea desarrolla una forma única de exorcizar. Observa como un cirujano, toma notas mientras el poseso entra en trance, compara comportamientos entre casos
clasifica tipos de voces, reacciones o posiciones. Estudia la psicología, la psiquiatría, la neurología y cruza esa información con los rituales. Para él, cada caso es una investigación y debido a eso, los fenómenos empiezan a ser documentados con más exactitud que nunca. Él mismo obtiene permiso para grabar ciertos exorcismos, registrando gruñidos no humanos, cambios de timbre imposibles, movimientos bruscos, estallidos súbitos de objetos y vibraciones inexplicables en muebles y puertas. En una de sus grabaciones, publicada años después, se escucha una voz femenina transformarse en una voz masculina grave, con una resonancia que no coincide con el tamaño torácico de la mujer. Otra grabación captura un rugido que Fortea describe como la mezcla entre un cerdo, un lobo y algo que no conozco. Muchos creyentes imaginan al exorcista como alguien intocable, pero Fortea habla de algo totalmente distinto. Durante varios casos, mientras oraba, sintió tirones violentos en la sotana, arañazos en el antebrazo que aparecían sin contacto físico, golpes invisibles y un fenómeno recurrente, un olor a podredumbre que surgía sin origen alguno. Pero el ataque más fuerte llegó durante un exorcismo en Madrid. Mientras rezaba, la posesa, una mujer de 40 años, se lanzó hacia él con una velocidad antinatural. Los ayudantes no pudieron sujetarla. Fortea recibió un golpe tan violento en el pecho que perdió el aire. Los médicos confirmaron luego que el golpe era demasiado fuerte para la fuerza física de la mujer. Fortea solo dijo, eso no venía de ella. Con los años, Fortea se volvió referencial internacional, no porque él lo buscara, sino porque sus estudios eran claros, metódicos y aterradores. Los periodistas empezaron a buscarlo. Directores de cine lo consultaban por realismo. Obispos de otros países lo llamaban para casos extremos. Incluso psiquiatras acudían a él cuando no encontraban explicación. Pero todo ese reconocimiento tenía un precio. Cuantos más exorcismos realizaba, más fuerte se volvía el ataque contra él. Lo describe así: la opresión espiritual es real. En semanas de exorcismos intensos, los sueños se vuelven oscuros. La casa pesada, el ambiente se carga. No es psicológico, es real. Los casos que Fortea ha relatado públicamente incluyen fenómenos que otros exorcistas confirman, pero rara vez describen. Un poseso habla con 3 voces a la vez, la femenina, la masculina y una grave y lenta, todas simultáneas, como si 3 personas hablaran dentro del mismo pecho. Durante un exorcismo, una adolescente respondió una oración en arameo antiguo. Ella no sabía latín, mucho menos arameo. En otro caso, un cuadro religioso cayó de la pared a pesar de estar clavado. Un jarrón explotó sin contacto físico. Fortea describió que
En ciertos momentos de trance, el rostro de los poseídos, el rostro de los poseídos parecía acomodarse de una forma antinatural. No era una transformación zoológica, pero veías algo que no debía estar ahí. Una tensión, una sombra, un rictus que no era humano. Pero entre todos esos fenómenos, entre todos esos enfrentamientos, entre todas las voces, rugidos y explosiones, hay un caso que Fortea nunca narra en detalle, pero del que ha dado fragmentos suficientes para saber que es su experiencia más peligrosa. Un caso que él mismo define como el día en que sentí que algo quería destruir a todos los presentes. Un caso donde las grabaciones fallaron, los objetos se movieron solos, hubo ataques físicos y la posesa describió datos íntimos de todos los presentes, incluyendo pecados que jamás habían confesado. El caso de la posesión de Marta, el expediente que el propio Fortea describió como la habitación más oscura que he pisado. No todos los exorcismos son iguales. La mayoría son leves, otros son fuertes, pero uno solo, logró que el padre José Antonio Fortea, académico, frío, analítico, dueño absoluto de sus emociones, confesara públicamente: ese día pensé que algo podía romperse dentro de mí. El caso ocurrió en Madrid a principios de los años 2000. Una mujer, que llamaré Marta, de unos 30 años, llegó al sacerdote después de pasar por psiquiatras, médicos e incluso por otros sacerdotes. Lo que iba a ocurrir durante su exorcismo no solo desafió la razón, sino que dejó testigos con crisis nerviosas, objetos destruidos, grabaciones con sonidos inexplicables y un sacerdote enfrentándose, según él, a una entidad que no tenía interés en ocultarse. Ahora entremos a ese cuarto. Marta llevaba meses con síntomas cada vez más extraños, voces guturales que no coincidían con su capacidad respiratoria, episodios de amnesia total, un profundo rechazo a entrar en iglesia, ataques físicos a familiares, conocimiento de datos privados que jamás debía saber, y lo más inquietante, movimientos musculares imposibles. Según testigos, en uno de sus episodios en casa, durante la madrugada, la mujer despertó a su familia con un grito que la vecina describió como un animal grande siendo degollado. La familia comenzó a oír pasos en el pasillo, golpes en la pared, objetos vibrando, sombras que se movían con forma humana, pero sin cuerpo que las proyectara. No había enfermedad psiquiátrica que lo explicara, pero los médicos no podían continuar. La iglesia, tras una evaluación preliminar, dio la orden: llamen al padre Fortea. Fortea llegó con dos cosas, un ritual romano y una grabadora. En cuanto pisó la casa, notó que lo que él llama un ambiente de opresión espiritual, una carga de aire, como si la casa estuviera llena de electricidad estática. Los presentes lo describen así:
La temperatura bajó, las luces parpadearon, el perro de la familia huyó al jardín y no volvió a entrar durante horas. Marta estaba en el salón, sentada, quietísima, demasiado quieta. Cuando vio a Fortea entrar, su expresión cambió, pero no a miedo ni a rabia, a sonrisa, una sonrisa lenta, torcida, como si su cara no estuviera diseñada para ese gesto. Y entonces habló con una voz grave, ronca, doble, una voz que según Fortea no coincidía con la física de su cuerpo. Al fin te dignas a venir, don teólogo. Apenas empezó el ritual, ocurrió el primer fenómeno documentado. El ritmo pulmonar de Marta se aceleró a un punto que, según el médico que presenciaba la sesión, no era compatible con la vida. Un ser humano no puede respirar 80 o 90 veces por minuto sin desmayarse. Ella sí. Las voces múltiples. Fortea lo describe así. No era una voz, eran varias, superpuestas, dirigiéndose a mí. Voces masculinas, femeninas, infantiles. Un murmullo sobre otro, sobre otro, sobre otro, como una radio captando varias frecuencias simultáneas, todas hablándole directamente. La mujer, amarrada por seguridad, comenzó a retorcerse con tal fuerza que dos ayudantes tuvieron que sujetarle los hombros. Uno de ellos, un hombre de más de 90 kilos, fue lanzado hacia atrás como si lo hubiera empujado un adulto extremadamente fuerte. Sus palabras después fueron: no fue ella, era algo detrás, algo tirando de mí. Fortea afirma que el momento más inquietante no fue la violencia, ni los gritos, ni los insultos en varios idiomas. Fue la mirada. En un punto del exorcismo, la mujer dejó de moverse, dejó de hablar, dejó de respirar por unos segundos y entonces abrió los ojos. Fortea describe esa mirada así: no había persona, no había alma, era un hueco habitado por otro. Un testigo entró en crisis de pánico, otra se desmayó. La casa estaba en silencio absoluto, hasta que la mujer, sin mover los labios, pronunció algo que quedó grabado, un susurro que venía de la sala, pero no de su boca. Ella ya no está. A mitad del rito, cuando Fortea comenzó la sección llamada Imperativi, donde se ordena a la entidad manifestarse y retirarse, ocurrió el fenómeno más violento. Una estatuilla religiosa en la mesa de vidrio explotó, no cayó, no se rompió, explotó, como si una fuerza desde dentro la hubiera partido. Los fragmentos no volaron de forma normal, salieron despedidos hacia la pared opuesta, como si algo los hubiera lanzado. Fortea describió ese momento como la manifestación física más agresiva que vi jamás. Una grabación captó el estallido, pero lo más inquietante no fue el sonido, fue lo que se escuchó inmediatamente después: una risa aguda,
larga, infantil, pero no humana. Cuando Fortea llegó al clímax del exorcismo, leyó un pasaje en latín que la Iglesia usa para el combate directo. La mujer comenzó a arquear la espalda hasta formar un ángulo imposible. Los presentes escucharon cómo crujían los huesos, no se fracturaron. Y entonces ocurrió el grito. No era un grito de una mujer ni de un animal, era un sonido doble, una voz grave y una aguda simultáneas, como si dos gargantas distintas estuvieran gritando desde el mismo cuerpo. Ese grito quedó registrado y Fortea dijo de él: ese sonido no pertenece a este mundo. El exorcismo duró más de 3 horas. Al final, la mujer cayó inconsciente, pero con respiración normal. Se despertó minutos después, llorando, preguntando: ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Sin recuerdo alguno. Los fenómenos cesaron, la casa volvió a la normalidad, y aunque requirió varias sesiones posteriores, ese día marcó el punto de ruptura. La fuerza más violenta, el grito más inhumano, la explosión física más inexplicable. Fortea nunca volvió a experimentar algo igual. Cuando le preguntan cuál ha sido su caso más duro, el padre no duda, no menciona nombres, no menciona fechas, solo dice: el día en que la habitación entera se volvió consciente de sí misma.